Y para seguir desmenuzando este problema, esta violencia que todavía no se ha combatido al 100% por las autoridades y saber el por qué, saludo con muchísimo gusto a Omaira Ochoa. Ella es abogada de la organización Justicia Pro Persona y defensora de los derechos humanos. Omaira, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias. Comenzamos con esta pregunta. ¿Realmente funcionan las alertas de violencia de género que se encuentran en más de 20 entidades del país? Bueno, pues mira, primero hay que empezar por decir que la alerta de género es un instrumento novedoso que bien utilizado sí puede ser una herramienta que permita no solamente atender la violencia que ya existe, la violencia contra las mujeres que ya existe, sino prevenir nuevos casos de violencia. Pero es necesario que precisamente, como lo decía hace un segundo, sea una estrategia que esté bien utilizada y que conozca la realidad de la violencia en la zona en la que se va a implementar. ¿Y qué falta para que sea bien utilizada? ¿Qué no han hecho las autoridades hasta el momento? Bueno, primero que nada hay que conocer y reconocer que la violencia contra las mujeres existe, porque siempre ha habido una negativa una negativa a reconocer que la violencia en esas dimensiones, con esa gravedad, a partir de la que se piden esas alertas de género, existe. Entonces, primero hay que conocer y reconocer. Y después de eso hay que valorar qué tipo de violencia existe, cuáles son los orígenes de esa violencia y tomar en cuenta acciones que ya han sido exitosas en otras experiencias para poder implementar acciones renovadas, acciones adaptadas a ese contexto y a esa realidad, y sobre todo, creo que es lo más importante, darle seguimiento y evaluar dichas acciones, ¿no? Porque muchas veces se implementan y no se evalúan cuáles son los resultados de esas acciones y por lo tanto no sabemos si en realidad surtieron efecto o la violencia sigue recrudeciéndose o sigue en las mismas condiciones en las que estaban cuando se pidió la alerta de género, cuando se solicitó. ¿Quiénes serían los encargados de darle seguimiento? Bueno, quien tiene que darle seguimiento es el propio Estado, porque el Estado implementa esas acciones, pero también debe haber un comité evaluador, un comité de personas expertas en la materia que permita hacer un análisis de esas acciones, que permita hacer una valoración de esas acciones, una valoración externa, una valoración, digamos que con ojos ajenos al propio Estado, que también le pueda decir al Estado, mira, esto funcionó, esto no funcionó, pero quien tiene, digamos, la responsabilidad de hacer, la responsabilidad principal de hacer esa valoración, de vigilar el cumplimiento de las acciones, es el propio Estado. ¿Crees que también esta falta, no sé, de interés, podría llamarle, de parte de las autoridades, se deba a falta de recurso en estos programas? No, desde mi perspectiva no es una falta de recurso, o sea que las acciones a partir de la implementación de la alerta de género cumplan o no cumplan con su objetivo no tiene que ver con una falta de presupuesto. Podríamos decir que en algunos casos podría ser, ¿no? O digamos que en términos generales la desatención en materia de violencia contra las mujeres sí corresponde en muchas ocasiones a una falta de presupuesto. Pero en este caso concreto, digamos que podríamos decir que no es el único factor por el cual las acciones que se implementan no funcionan. Es multifactorial. O sea, no solamente es que no existe el presupuesto suficiente, sino que no se implementan las acciones adecuadas, no se les da seguimiento y sobre todo que hay un grado de impunidad alrededor de los crímenes que motivaron esa solicitud de alerta de género muy grande, ¿no? Esto es una realidad. Sabemos todo el mundo que existe una crisis humanitaria en materia de justicia en nuestro país, ¿no? Una crisis de justiciabilidad en nuestro país. Hay unos niveles de impunidad muy grandes en el país. Esto no es un secreto, no, esto lo dicen infinidad de estudios sociales en nuestro país en materia de seguridad
seguridad, en materia criminológica, en materia de justicia, hay una realidad en la impunidad alrededor de los crímenes contra mujeres. Entonces, en la medida en la que los crímenes contra mujeres no se sancionen, seguirá siendo un problema muy grande, porque se envía un mensaje a la sociedad en la que se les dice: se pueden cometer crímenes de esta gravedad contra mujeres sin que nada pase, porque el Estado no va a sancionar esos crímenes. Entonces, es un problema multifactorial, es un problema que tiene muchas dimensiones, que no solamente tiene que ver con la falta de presupuesto, sino que tiene que ver con una falta de atención debida a la violencia contra las mujeres, que no solamente raya, sino que también tiene su origen en la impunidad que existe alrededor de esos crímenes. Entonces, es un problema combinado. Claro que se necesita presupuesto adecuado, claro que sí, pero también se ha etiquetado presupuesto para la implementación de las alertas de género y para otro tipo de acciones relacionadas con la violencia contra las mujeres en todo el país. Tanto a nivel federal como las propias entidades federativas han asignado presupuesto, donde se ha capacitado. Llevamos años capacitando a los servidores públicos, llevamos años capacitando a quienes atienden la violencia contra las mujeres, y seguimos teniendo los mismos resultados, ¿no? Seguimos dotando a las instituciones del presupuesto y seguimos teniendo los mismos resultados, que es la violencia contra las mujeres. Entonces, creo que no es solamente un problema de falta de presupuesto, sino que es un problema que tiene que ver con diferentes aristas en las que el problema de la violencia contra las mujeres tendría que estarse tratando. Y como conclusión, ¿qué faltaría? ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, los casos que incrementan esta ola de violencia hacia las mujeres, esta ola de desapariciones. ¿Qué tendrían que estar haciendo ya? Mencionas, ya hay capacitación en algunos puntos, hay recurso. Entonces, ¿sería falta de voluntad por parte de las autoridades? No sé si es una falta de voluntad. En muchas ocasiones ha sido esa la realidad. Sin embargo, tendríamos que analizar, pues, caso por caso, tendríamos que analizar de qué entidad se trata, de qué municipio se trata. Pero más bien lo que aquí estamos viendo es la punta del iceberg de una problemática, ¿no? O sea, justamente los casos que hemos visto en las noticias, en todo el mundo, que salen de nuestro país, que son deshonrosamente originados en nuestro país, sí son solamente la punta del iceberg de la gran problemática que significa la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, primero que nada, que se reconozca la realidad de la violencia contra las mujeres, no solamente estos casos, que pareciera que son casos aislados, así, que a nosotros nos preocupan porque somos las que vivimos la violencia en nuestros cuerpos, ¿no? Pero son solamente una ventanita de la gravedad de la problemática. Entonces, hay que ver las dimensiones reales de la problemática de la violencia contra las mujeres, y a partir de eso, entonces, valorar qué tipo de acciones se tendrían que implementar. Y obviamente son acciones urgentes, por supuesto. Yo me atrevería a decir que en todo el país se tendrían que implementar acciones urgentes, no solamente en las entidades federativas en donde se tienen una solicitud de alerta de género o en las zonas donde se tienen esas solicitudes, sino que se tiene que implementar de manera urgente en todo el país, ¿no? Ese tipo de acciones que tendrían, ¿qué características deberían de tener? Bueno, primero que nada, tendrían que ser de carácter urgente, deberían ser acciones dirigidas específicamente a ese tipo de problemática que se está viviendo, que es la violencia feminicida. Como sabemos, la violencia se vive de muchas formas, ¿no? Tiene muchas expresiones, y la violencia feminicida es una de ellas. Y este tipo de violencia que nosotros estamos viendo en todos estos casos es violencia feminicida. Entonces, las acciones tendrían que estar encaminadas a este tipo de violencia, a este tipo de expresiones. Por supuesto, tendrían que estar dotadas de presupuesto adecuado, ¿no? Y también tendrían que estar siendo evaluadas para medir el grado de eficacia de eficacia que tienen estas acciones, ¿no? Tendrían que estar siendo implementadas por personas capacitadas, personas especialistas, y sobre todo hay que sanear el sistema de justicia en nuestro país. Ese es un elemento fundamental, y yo creo que ese saneamiento del sistema de justicia es el gran reto
ha sido el gran reto de todas las administraciones, pero particularmente de esta administración federal, comunicaba con las administraciones de las entidades federativas. Se tiene que sanear el sistema de justicia en nuestro país en la medida en la que la impunidad sigue estando presente en cualquier tipo de caso que atente contra los derechos humanos. En la medida en la que eso sigue existiendo, la impunidad alrededor de los crímenes y la violencia contra las mujeres seguirán estando comunicadas, seguirán siendo problemas relacionados y no podemos desapartarlos, ¿no? No son, digamos que una dupla, ¿no? Que van de la mano y que tenemos que atenderlos con esa perspectiva, ¿no? Multifactorial, que tenemos que atenderlos con esa perspectiva multidisciplinaria, en donde se tendría que tener una alta especialidad dentro de las instituciones de procuración y administración de justicia que esté investigando este tipo de crímenes con la debida diligencia, con la especialidad adecuada, para poder sancionar a quienes los están cometiendo y de esa manera asegurarle a las mujeres que la violencia contra las mujeres no es un juego para las autoridades, ¿no? Que es una alta responsabilidad y que por lo tanto se lo están tomando en serio. Muchísimas gracias, Omaira Ochoa, por tu plática esta mañana. Estoy segura vamos a seguir comentando este tema en próximos días. Omaira Ochoa, abogada de la organización Justicia Pro Persona y defensora de los derechos humanos. A sus órdenes. Gracias. Buenos días a todos y todas.